pues son las 7 en punto. Bienvenidos, buenas tardes. Espero que os encontréis todas y todos bien. Nos vamos viendo semanalmente y que esto es casi ya una familia. Incluso vais a poder ver que no tengo asesor de imagen y que mis pelos se van creciendo, los pocos que tengo, y que mi barba se va desordenando. Pero sí que es cierto que hoy tenemos una sesión interesantísima en Una ventana a la ciencia. Este ciclo organizado por Cosmocaixa y la Asociación Catalana de Comunicación Científica, este proyecto que lo que hace es acercaros la ciencia a la sociedad, y hoy vamos a hablaros de, más allá de la COVID-19, la lucha contra otras epidemias: ébola, malaria, dengue, mal de Chagas, las enfermedades olvidadas por Occidente. Hoy con nosotros está María Jesús Pinazo, que es médico internista del Servei de Salud Internacional del Hospital Clínic, investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona y además profesora en la Universidad de Barcelona. Le estaba comentando hace breves minutos que le queremos dar especialmente las gracias porque es una de las personas que, junto a muchas otras, pero es una de las personas que junto a sus colegas están en plena línea de lucha contra la pandemia actual que estamos viviendo, y en estos horarios apretados y en este trabajo arduo, tanto físico como psíquico, ¿no? Porque afecta al final también un poco a vuestro estado de salud psíquica y mental. El tema es de que, sobre todo, es darte las gracias porque en estos agujeros nos has dedicado este momento para nosotros. Por lo tanto, muchísimas gracias. Y no voy a aplaudirte porque creo que no es una cuestión de aplaudir, sino es una cuestión de apoyaros absolutamente en todo y a cada momento, y cuando acabe esto también. Bien, vamos a empezar. La pandemia provocada por el coronavirus está siendo como una especie de cura de humildad, ¿no? Porque de alguna manera, ¿qué ocurre? Que hasta ahora tú llevas mucho tiempo trabajando, atendiendo a viajeros, ¿no? que marchan de expedición o por turismo hacia otros continentes. Así nos conocimos tú y yo, ¿no? por mis expediciones. Y de alguna manera, muchas veces la sociedad nuestra cataloga o sitúa las enfermedades como la malaria, ¿no? Como el ébola, el dengue, etcétera, lo sitúa como en otros continentes, como si no fuera con nosotros. Y ahora que nosotros estamos viviendo una epidemia, estamos viviendo una pandemia, lo estamos viviendo sobre nuestras carnes. ¿Y esto tú crees que nos va a hacer cambiar de mentalidad respecto de otras pandemias y epidemias y enfermedades que existen en otros continentes? Hola, antes que nada, buenas tardes, Jordi. Antes no había querido responder y agradecer el tiempo que los días que corren se da o habéis abierto o habéis dado o habéis puesto sobre la mesa para que se hable de otros temas que son muy importantes también y que van a ser más importantes en la semana y en los meses venideros, que son otras enfermedades que si ya estaban olvidadas con la gran sombra que ha hecho esta pandemia, pues van a ser todavía un poquito más olvidadas. Y ya no solo un poquito más olvidadas, sino probablemente vamos a empezar a dar paso atrás sobre el poquito que se había avanzado sobre ella en los últimos años. Entonces, muchísimas gracias y muchas gracias a todos, porque esta es una hora mágica para todo el mundo, donde las personas han terminado de trabajar y están con sus familias y en sus casas y hacen un huequito para hablar de ciencia y hablar de evidencia científica e intentar poner los puntos sobre la IE en base a lo poquito que conocemos, tanto de esta enfermedad como de esta otra de las que vamos a hablar. Que si de esta se conoce poco, si de la COVID se conoce poco, hay de otras que llevamos décadas estudiando acerca de ella y todavía hay unas lagunas de conocimiento inmensas. En relación a lo que exponía Jordi, sí que, pues yo creo que sí, yo creo que el aprendizaje, el gran aprendizaje que nos está dejando la situación actual, yo creo que desde el punto de vista médico, desde el punto de vista social y humano, porque las enfermedades no son enfermedades aisladas, son personas que padecen estas enfermedades y hay mucho sufrimiento detrás de ellas y hay mucha incertidumbre que se vive con este tipo de enfermedades para las que no hay respuesta y no la ha habido, y además que tienen una perspectiva muchísimo peor que la que podemos esperar para una enfermedad viral como esta, o sea, porque no le interesan a nadie, porque son enfermedades olvidadas de personas que hasta hace poquito tiempo muchas de ellas han estado en el olvido. Entonces, bueno, ponerse
en los zapatos de otras personas que tienen otras realidades y que pues no tienen la posibilidad de ir a comprar papel higiénico, por ejemplo. Ya no comprarlo en grandes cantidades, sino de ir a comprarlo. Entonces, y sobre todo con esta incertidumbre que nos ha hecho ir caminando durante estos últimos 2 meses en un camino totalmente cambiante, pero en 24 horas. Lo comentábamos cuando he estado en el hospital con los compañeros a tope, con el hospital clínico convertido en un hospital solo con sala atendiendo a pacientes con COVID. En 24 horas salías de guardia, ese día no atendías pacientes, al día siguiente habían cambiado los protocolos, si no por completo en el 90%, o sea que nos ha enseñado a tener que adaptarnos, a volver a pensar, bueno, siempre pensamos, pero pensar un poco más, a intentar ganarle paso a esto. Y esta es la realidad que se da en otras enfermedades y en otras afecciones en las que, bueno, pues no ha estado volcada toda la comunidad internacional a todos los niveles en atender. Entonces sí, la reflexión es esto que estamos viviendo nosotros ahora, llevan años viviéndolo otros grupos poblacionales en otros lugares del mundo. Entonces quizá hay que mirar un poquito para allá cuando pase todo esto, cuando tengamos la capacidad, pues mirar también, abrir, en vez de ir como los burros con las anteojeras, a abrir un poquito la perspectiva y a ver qué está pasando en otros lugares y qué podemos hacer para todo esto. Pues vamos a hacer esto, vamos a ir hacia otros lugares y, por ejemplo, vamos a empezar hablando del ébola. Y yo recuerdo que cuando empezó el confinamiento, dio la casualidad que empezó el confinamiento con una noticia que, como me muevo bastante por África, ya lo sabes, me llegó a través de amigos y me llegó a través de colegas tuyos, pero de hecho estábamos nosotros metiéndonos en pleno confinamiento y en África estaban saliendo en algunos puntos de África, del África Central, estaban saliendo de una gran epidemia gravísima que es la del ébola. Y nadie lo recogió aquí. De alguna manera para ellos era una alegría porque han estado meses y meses. Recuerdo que estaba yo allí con el tema de los chimpancés y con temas de gorilas y estaban metidos con el tema del ébola y estaban totalmente aterrorizados. No había ayuda prácticamente externa, etcétera. Ahora, ¿qué ocurre? Que hemos de decir que como el ébola ya no nos afecta a nosotros, aquel brote que tuvimos unos cuantos casos aquí, que hubo unos cuantos casos en Estados Unidos, entonces sí, nos pusimos las pilas, hablamos mucho del ébola, pero el ébola existe todavía. ¿Qué ocurre? Que mientras ahora estamos centrados nosotros con la COVID-19, ¿qué es lo que ocurre en estos continentes con sus enfermedades, como por ejemplo el ébola, la malaria, etcétera? Pues eso es lo que ocurre, que ahora tienen la gran amenaza de, como tú dices, de una epidemia que para nada está terminada. De hecho, del 14 de abril, he estado mirando hoy cuándo era el último reporte de casos activos y confirmados de ébola, 14 de abril, las últimas declaraciones de que se han confirmado 3 nuevos casos la pasada semana de ébola. O sea, después de un gran brote vienen las microepidemias que subsiguiente a este gran brote. Entonces siguen teniendo el problema, pero es que además les llega el COVID. ¿Y cómo van a interferir estos agentes patógenos? ¿Qué respuesta se va a dar hacia el uno y hacia el otro? ¿Qué características tienen el uno y el otro que puedan confluir y hacer más severa una u otra enfermedad? Sobre todo la respuesta a nivel sanitario que se da a la una va a interferir muchísimo en la que se da a nivel de la otra. Entonces, si esto ya nos está pasando a nosotros, por ejemplo, pensemos en las cirugías, que me tocan muy de cerca además. Pensemos en las cirugías. ¿Qué está pasando con las cirugías? Se empezarán a hacer en breve cirugías, no, se han hecho cirugías urgentes, evidentemente, pero se empezarán a hacer cirugías no urgentes, no demorables, pero las demás se demorarán y pasarán a ser urgentes o no demorables. Pues algo similar, pero con agentes tan letales como puede ser el ébola, con una letalidad. En el último brote era de en torno al 50%, pero se han registrado brotes con letalidad en torno al 90%. ¿Qué ocurre con esto? O sea, pues lo que estamos viendo, va a ocurrir un desastre y tenemos que ser lo suficientemente inteligentes como para anticiparnos a este desastre. Hay que dar un poquito más de previsión en la medida de lo posible y de mano a estos países en los que
desgraciadamente los recursos no son los que tenemos nosotros. Y del ébola, precisamente, fíjate las contradicciones, ¿no?, que tiene este tipo de cosas, porque si nosotros estamos preparados y hemos estado relativamente preparados para esto que nos ha sobrevenido, fue gracias, entre otras, a situaciones como esa, que nos hicieron darnos cuenta de que no estábamos preparados para recibir casos de ese tipo si venían pues en un número importante. Y desde, en concreto en mi hospital, soy consciente desde muchos hospitales del país y desde muchos equipos de trabajo, pues ha habido una preparación previa para lo que ha sobrevenido, que nos ha sobrepasado, por supuestísimo, y que claro que no estábamos preparados, pero fíjate que esa situación de desgracia que se vive en otros países desde el punto de vista sanitario en su día a día, a nosotros nos ha servido para prepararnos. Es un poco, bueno, así es duro, ¿eh? Sí. Sonia ahora nos estaba preguntando qué índice de mortalidad había con el ébola y creo que lo has comentado que es el 50%, ¿no? El ébola estamos hablando de 50% mortandad. Sí. En la epidemia actual, en la de 2014-2016, se registró eso, una letalidad en torno al 50%, pero había habido otros brotes previamente, no tan grandes, no tan importantes, en los que se habían registrado índices de mortalidad superiores a este, sí. Este en concreto fue del 50%. Y Sonia nos está preguntando la comparación de la letalidad del ébola, estamos hablando de esto, 50% superior, con la del COVID-19. El COVID-19... supongo que todavía no tenemos los datos definitivos, ¿no? Pero... No, y hablar, fíjate, y esto es un tema que hemos debatido muchísimo con los compañeros del hospital. La última vez que hemos hablado de la mortalidad en nuestro medio ha sido hoy, al mediodía, con dos compañeros, dos colegas del servicio, y es una incógnita, no lo sabremos todavía y no lo sabremos hasta que sea un poquito más adelante. O sea, que jugar ahora mismo con cifras de mortalidad, estamos hablando de sesgos, con seguridad. Lo que sí que está claro es que la letalidad es muchísimo más baja, pero ojo, porque hablamos de porcentaje y no de números absolutos. Y los números absolutos son igual o más importantes que los porcentajes. Exacto. Y yo creo que en este contexto, con un virus que efectivamente con una letalidad muchísimo menor, hablamos de una cantidad de personas con personas queridas, fallecidas. Hay mucho dolor. Lo comentábamos contigo, Jordi, en algún otro momento y con otras personas de los entornos. Hay mucho dolor detrás de todo esto. Recordemos que no son enfermedades, que son personas las que están padeciendo estas enfermedades y es duro tener que, tanto como profesional que está delante de una situación así, no eres inmune. Todos somos personas y vemos que no permitir una despedida de una persona que se va o permitirla con distancia y en unas situaciones tan extrañas es devastador. O sea, lo que esto va a dejar detrás no va a ser un porcentaje de letalidad, sino un porcentaje, en este caso sí, porcentaje de personas afectadas no solo por el virus, sino por todos sus efectos colaterales muy importantes. De hecho, tengo la suerte de conocerte muy bien, tengo la suerte de no conocerte solo en el ámbito profesional, sino personal. Y una de las cosas que me está ocurriendo ahora mismo es lo que me ocurre muchas veces cuando hablo contigo, que yo creo que le va a pasar a nuestra audiencia, y es la gran capacidad, bueno, la gran calidad humana que tienes y que eres lo que es la esencia del médico, ¿no? El juramento hipocrático de que realmente no solo nos estás explicando un tema desde el punto de vista científico, sino desde el punto de vista humano, que es lo correcto. Hay tantas preguntas que tengo que hacerte, pero como estábamos con el ébola, Ignasi Casanova nos pregunta, creo que hay una vacuna para el ébola, ¿correcto? ¿Cómo se implementaría una vacuna cuando se consiga para el COVID-19? Campañas de vacunación masiva, y esto también nos sirve para contestar la pregunta de Patricia Calzada, que va en ese sentido también. Pues no tenemos idea, porque ¿sobre qué se va a hacer la vacuna? ¿Qué tipo de vacuna va a ser? ¿Qué va a cubrir la vacuna? Estamos en un estadio tan incipiente y tan inicial de investigación acerca de esto, que responder a esa pregunta, o sea, cualquier cosa que dijera ahora mismo sería mentira. O sea, no sería, o a lo mejor no sería mentira, pero no estaría basado en una evidencia científica. Cuando respondemos preguntas de este tipo, por lo menos en el ámbito en el que nos movemos, nos gusta responder para no provocar desconcierto en la población, pero todavía no sabemos.
Estamos implicados algunos en estudios de vacunas, pero básicamente lo que estamos buscando son, por lo menos nosotros, al menos las proteínas, o sea, los péptidos frente a los cuales a generar la vacuna. Hay otras vacunas que están en un estado un poquito más avanzado, pero de momento no sabemos lo que vamos a cubrir y no sabemos cuál será la estrategia. Tenemos que saber con qué producto contamos para poder saber exactamente qué es lo que queremos, a qué queremos dar respuesta. Sí, yo de mi cosecha te podría decir que hemos estado oyendo durante tanto tiempo y además no precisamente de gente de esa que dicen que no tiene cultura, cuando yo considero que cultura lo es todo, ¿no? Desde la cultura del campo, la cultura del que va a la ópera. Pero personas con carreras estábamos viendo que estaban lanzando estas campañas de no vacunación de sus hijos y ahora resulta que tenemos aquí una pandemia y todo el mundo corre hacia vosotros para pediros una vacuna cuando todos sabemos que esto requiere de un proceso y que no podemos crear un producto y empezar a inyectarlo a la gente como si fuera una cosa de película, ¿no? Aquí estamos hablando, como dices tú muy bien, de que hay que realizar unos estudios y esperemos que evidentemente lleguen a buen término, pero hay que ir con paciencia. Cosmos Nebulang y Nicole Hill nos preguntan sobre el tema de este domingo. Creo que lo de que este domingo pues ha aparecido en toda la prensa, ¿no? Pues y bueno, lo hemos visto con nuestros ojos, que ha habido pues una salida masiva el domingo pues yo digo que era un adulto con niños y al final ha sido un niño con adultos, ¿no? Es decir, pero nos preguntan aquí los oyentes si esto creéis desde el punto de vista médico que podría tener algún tipo de consecuencia para lo que era la contención de la pandemia. Por supuesto que sí, pero no quiero dejar pasar la pregunta anterior de la vacuna. Sí. Yo creo que siempre hay que mirar el lado positivo. Si toda esta situación, hay que hacer, mi punto de vista, y esto sí que es algo personal, yo creo que si todo esto está sirviendo para hacer reflexiones a personas que dudaban de la eficacia, de la efectividad, de vacunar, no vacunar, cuáles son los pros, cuáles son los contras, simplemente el proceso de reflexión acerca del acto vacunal, aunque sea en pro, aunque sea buscando, aunque sea exigiendo una vacuna para esto, yo creo que ya hay algo muy positivo, que de las pocas cosas positivas que va a tener la situación que estamos viviendo. Por tanto, yo en pro que exijan bien, pero que reflexionen al respecto, que hay otras vacunas que a lo mejor, no sé, la vacuna de sarampión que nos está poniendo por parte de algunas personas, entonces está bien que se entre en un proceso de documentación y de decisiones documentadas y efectivamente basadas en la evidencia. Para eso sí sabemos, ahí sí que hay eficacia, hay efectividad y demás. Entonces cada uno evidentemente ha de tomar las decisiones pertinentes, pero que bueno, si sirve para reflexionar acerca de esto, pues adelante. Y en relación a la salida de ayer, a ver, un tema muy comentado también por nosotros. Nosotros tenemos, si algo hemos aprendido, al menos las reflexiones que hacemos dentro del equipo, es que no sabemos qué va a pasar, no sabemos que este bicho loco, porque es un bicho loco, tiene una manera de comportarse muy anárquica. Entonces, no sabemos qué va a pasar una vez las personas hayan salido a la calle. ¿Qué podemos imaginar? Que si no se han respetado las medidas las medidas recomendadas, la distancia que tiene que haber entre personas, el uso de mascarilla, intentar minimizar el contacto social, pues probablemente vamos a asistir a un número mayor de casos. La repercusión real que esto va a tener, pues no lo sabemos, pero por supuesto positiva, si tiene que haber alguna repercusión positiva, dudo mucho que lo sea. Pero una vez más, nos falta evidencia, no sabemos si cuando hablamos del tema de la inmunidad de grupo, esto promueve progresivamente que haya una inmunidad de grupo, no lo sabemos porque no hay estudios de seroprevalencia, ¿no? Estamos basando recomendaciones en lógica y ahí las decisiones pues se pueden criticar poco y me baso en lo que nosotros mismos a veces hemos tenido que hacer en pro de salvar vidas, que ha sido poner tratamientos para los cuales no teníamos la suficiente evidencia científica, pero era o eso o se nos va el paciente. Pues intentamos tomar en cada momento la mejor decisión con la información que tenemos e intentando basarnos en, pues eso,
en lo que hay publicado, en el conocimiento que se tiene. Y ayer se vieron escenas que a mí no me hubiera gustado ver, ni como Sí. médica, ni como ciudadana, no me hubiera gustado ver, no Sí. eran necesarias, yo creo. Sí, de hecho, te lo he enviado antes. Mañana va a aparecer en papel un artículo que publico en el periódico y tenía que ser un artículo precisamente festivo. Tenía que ser un artículo donde hablaba de la importancia de que los niños empiecen a salir para jugar, ¿no? Y las niñas. Pero sí que es cierto que con lo que vimos el domingo he tenido que reescribir el artículo esta misma mañana, sale mañana publicado, pero donde hago una crítica efectivamente del hecho de que son los niños quizás los que nos van a tener que enseñar a nosotros, porque nos estamos comportando como adultos, no. Hay muchas preguntas que se están haciendo sobre el tema del ébola. Lo que ocurre es que tenemos, y sobre el COVID, pero la charla de hoy, claro, tenemos a una persona que está en primera línea de ataque, pero tenemos a una persona que nos puede hablar también de esas enfermedades olvidadas. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es pasar precisamente a hablar de ellas. Sonia nos preguntaba ejemplos de vacunas que tengamos para otras enfermedades de fuera y vamos a hacer esto, vamos a hablar de enfermedades de fuera. Por ejemplo, la malaria. La malaria era una enfermedad que nosotros la teníamos en el Prat, aquí donde está el aeropuerto de Barcelona, la teníamos hasta prácticamente los años 50. En la Albufera, en Valencia, había malaria. Lo que pasa, la gente le llamaba paludismo y parece que sea una cosa diferente, ¿no? Pero la malaria la erradicamos por suerte, pero la malaria es una lacra en África, es la primera causa de mortalidad todavía en África. El tema es de que ahora mismo la malaria, con los cambios climáticos que estamos padeciendo aquí, esto lo podríamos extender al dengue, al Zika, podrían ser enfermedades que nos acaben regresando aquí de nuevo, porque precisamente uno de los temas en los que trabajas más es en el tema de la globalización, el tema de la salud internacional. Antes, como hablábamos ayer, cuando teníamos una charla tú y yo, antes cuando la gente se iba en la época victoriana a África o a India, cogía un barco y se estaba semanas navegando, incluso a veces un mes, hasta que no llegaba a otro continente, incluso más tiempo. Hoy en día es coger un avión y en unas cuantas horas ya estamos aquí. Es decir, lo que nos pasó con el ébola en tiempos recientes o lo que pueda pasar ahora o lo que nos ha pasado con la COVID-19 o pueda pasar con la malaria, etcétera, creo que ya tenemos algún caso positivo de malaria en Europa en condiciones un poco extrañas, ¿no? Malaria importada. Malaria importada. Sí, bueno, importada, sí, sí. Claro, tiene malaria importada y tiene chikungunya autóctona en el norte de Italia y tienen los vectores, pues aquí en el delta del Ebro, tenemos alrededor de Barcelona. Si existe el virus en el periodo en el que hay viremia y existe el vector, es decir, el insecto que transmita la infección o enfermedad, si se desarrolla, pues puedes tener la enfermedad autóctona, como ha ocurrido con estos virus. Y es lo que hablábamos. Si tú sales de un lugar X del mundo del que te traes contigo puesta una infección viral de este tipo, llegas aquí y tienes Aedes, pues puedes transmitirle el dengue a tu primo hermano de al lado. Que es difícil, pero que puede pasar, puede pasar y de hecho ha pasado y está documentado. Por tanto, sí, la movilidad, el hecho de la posibilidad de importar infecciones, como las importan en otros países, algunas de las enfermedades e infecciones que tenemos aquí, o sea, nos movemos, no somos seres estancos, hay un movimiento alrededor del mundo, hay una movilidad, una velocidad, unos vuelos transoceánicos que en menos de 12 horas te plantan de un lugar del mundo a otro, que permiten pues todo esto. La cuestión es qué recursos tenemos aquí para dar cabida o para dar respuesta a una infección viral de este tipo, cuyo tratamiento es diagnóstico precoz y tratamiento de los síntomas, y qué recursos tienen en lugares como Brasil, donde hay un brote epidémico por el Zika y tienen no sé cuántos niños con microcefalia que van a vivir toda su vida con esa microcefalia y con secuelas y demás. De nuevo, ponerse los zapatos de lo que ocurre en otras partes del mundo y no dejar de lado. La repercusión es curioso, ¿no? Nota al pie. En algunas de ellas pues, nos metemos desde el Servicio de Salud Internacional, yo en primera persona,
Pero sí que es cierto que todos esos fondos que en investigación van para estas enfermedades dejan de ir para otros temas de investigación. Exacto. Y entonces, si ya eran olvidados, van a ser más olvidados todavía. Este fin de semana pasado fue el Día Mundial de la Malaria, pero es que el día 14 de abril, por primera vez y después de años y años de luchar, fue el Día Mundial del Chagas, primer Día Mundial del Chagas, y no se ha enterado nadie de qué Sí, está ocurrido con la importancia que tiene, tanto uno como exacto. otro. María Jesús, es precisamente has tocado un tema perfecto, porque Dacha Tienza nos está hablando de lo terrible que es el dengue en América, por supuesto, lo hemos padecido en nuestras carnes y es una cosa terrible, pero has citado ahora el mal de Chagas y sí que, como nos quedan unos 15 minutos de charla, el mal de Chagas, que es una de las enfermedades en la que trabajas tú muy directamente, de una manera muy especial, además de ser una enfermedad conocida porque fue la que creemos que padeció Charles Darwin que la contrajo durante su viaje a bordo del Beagle y que la desarrolló durante su vida longeva, pero su vida en Inglaterra, hemos de decir que el mal de Chagas eh, tiene muchos vectores. Hay una parte que es la enfermedad, hay una parte que es el rechazo social, hay otra parte que es el de cómo llegó aquí y vamos a ir por el principio. ¿Qué es el mal de Chagas? ¿Cuál es la enfermedad del mal de Chagas? Ay, cómo me gusta que me preguntes esto. Lo sabía, lo sabía. A ver, bueno, el mal de Chagas es una enfermedad parasitaria producida por el Trypanosoma cruzi. No, sí, efectivamente, es una enfermedad parasitaria que afecta fundamentalmente al 30% de las personas que tienen la infección, desarrollan enfermedad y producen pues, afectación o del corazón o del intestino en forma de megavísceras, producen una miocardiopatía dilatada, el corazón se hace grande y el músculo que es el corazón deja de funcionar lo bien que suele funcionar, conllevando con ello, si no una altísima mortalidad, sí una altísima morbilidad, carga de enfermedad asociada a la misma, en todos los aspectos, tanto en el físico como en el social y como en el económico. Estamos hablando de una enfermedad que no exclusivamente, pero fundamentalmente afecta a personas que pues requieren a veces hacer trabajos que conllevan gran esfuerzo y bueno, pues con toda esta morbilidad asociada pues no pueden desarrollarlos, por tanto económica y socialmente también es una enfermedad que tiene una grandísima carga. De nuevo, volvemos a hablar de personas y de familias. ¿Qué es lo que ocurre con esta enfermedad? Pues que hoy en día en el mundo afecta entre 6 y 8 millones de personas y seguro que la mayoría de las personas que están conectadas, bueno, como hay algunos amiguetes, estos amiguetes sí que habrán oído hablar de ella, porque yo soy muy pesada, pero muy poquitas. De hecho, cuando a mí me hicieron mi contrato en el hospital, en mi contrato ponía que yo estaba contratada para tratar el mal de Changas. Entonces, es una enfermedad, no se conoce el nombre. Al escribir diabetes nadie se equivoca, al escribir Chagas mucha gente se equivoca, lógicamente. Es una enfermedad totalmente desconocida. Perdona, Y Sonia. sí, Ay, perdona, que Sonia nos pregunta, María Jesús, ¿cómo ¿cómo se se contagia? contagia? Porque no lo hemos dicho y efectivamente es un tema Muy importante. importante. A ver, el principal mecanismo de transmisión es a través de un chinche que del tamaño de una cucaracha. El chinche succiona la sangre con el parásito y lo deposita en las heces, cerquita de donde generalmente de donde ha hecho la lesión en la piel, y ahí atraviesa la piel y llega hasta el torrente sanguíneo, es más superficial el parásito bueno, y llega hasta la célula diana, se divide y demás. ¿Qué es lo que ocurre? Porque es muy importante, porque no solo se transmite así, cuando una persona se mueve a algún lugar del mundo en el que no existe el chinche, también se puede transmitir, porque la persona crónicamente infectada, no diagnosticada y no tratada a tiempo, puede transmitir la enfermedad a través de la placenta durante los 9 meses del embarazo, a través de transfusiones de sangre o a través de trasplante de órganos, de álganos. Madre mía, cómo tengo las neuronas ya a esta hora de la tarde, perdón. Las mías están Entonces, peor, no te preocupes. entonces bueno, ¿qué es lo que ocurre? En el tema de trasplante y de transfusión, todo está totalmente regulado a nivel de los países generalmente receptores. Se ha trabajado mucho en ese sentido, queda mucho por hacer, pero en países como España está totalmente regulada
el tema de donaciones y transfusiones de personas que hayan estado en países endémicos para esta enfermedad. Pero si una mujer que tiene la infección se queda embarazada y tiene un bebé, este bebé puede, si la mamá no está diagnosticada y tratada, podría adquirir la infección. Por tanto, hay casos autóctonos en Barcelona de niños que nacen con infección por Trypanosoma cruzi y que pueden desarrollar la enfermedad de Chagas. Hay 2 estudios, solo 2, hay muy poquita evidencia también al respecto porque no hay mucha investigación al respecto y eso lo estamos intentando arreglar la comunidad científica que trabajamos en el tema, en el que mujeres en edad fértil tratadas prácticamente ninguna, las que se incluyeron en el estudio, ninguna transmitió la infección a sus hijos. Por tanto, diagnosticada y a tiempo tratada, se puede evitar incluso esta vía de transmisión o al menos minimizarla a niveles muy bajitos. ¿Qué es lo que ocurre? Que estas señoras llegan, por ejemplo, a un país como España, que no es el único, otros países de Europa, en Australia, en Japón, en Estados Unidos, hace 15 años. De repente van a un lugar, les dicen que tienen una enfermedad y vuelven a sus lugares de trabajo y les dicen a las personas que lo emplean pues que tienen una enfermedad de Chagas, que es una enfermedad que produce un parásito. ¿Cómo toman las personas, sus empleadores, esta información? Pues algunos de una manera bastante soportiva y otros pues no tanto. Hemos tenido casos de señoras que han venido a hacer su tratamiento para la enfermedad de Chagas y porque venían una vez cada 15 días a la consulta durante 2 meses han sido despedidas. Hemos tenido personas que las han contratado que han venido a preguntarnos qué enfermedad tenía esta persona. Nosotros, evidentemente, por temas de confidencialidad, ni siquiera hemos dado información acerca de si esa persona se visitaba o no con nosotros. Pero María situaciones Jesús, de este tipo se dan. Sí, pero María Jesús, permíteme decir una cosa. Es que hay cosas que parece que estemos regresando a la Edad Media y con todos los respetos para la Edad Media. Pero igual que se quemaba a las brujas y a las hechiceras porque se pensaba que era esto, que eran gente que estaba en contacto con el diablo, etcétera, y para nada. Era simplemente se quemaban a esas mujeres porque eran las que tenían el conocimiento médico y era inviable que una mujer tuviese conocimiento y los hombres pues se dedicaban a hacer sangrías y chapuzas como médicos. En cambio, estas brujas lo hacían bien. Entonces, estamos volviendo a la época medieval, básicamente porque, de alguna manera, una enfermedad como el mal de Chagas, que tú nos estás dejando muy claro que necesitamos el vector de transmisión, es decir, que es el chinche, que no lo tenemos aquí y que cuando incluso vamos a América solo vive en chabolas, en chozas que estén hechas de adobe y que no estén encaladas, etcétera, pero realmente aquí no tenemos ese chinche, por lo tanto la única transmisión podría ser por las transfusiones sanguíneas, que ya has dicho que se lleva un control absoluto, o por el tema del paso de madre a hijo, descendencia, cuando se trata esto también se reduce muchísimo esa posibilidad. Entonces, es imposible que si yo hablo con una señora a 2 metros de distancia, a 1 metro o a 30 centímetros, o con un señor que tenga que trabajaban en servicio doméstico, que las familias se habían enterado de aquí, de Barcelona, de gente culta, gente con carrera, se había enterado que esas personas que trabajaban para ellos desde hacía años tenían mal de Chagas y las han despedido pensando que les iban a transmitir la enfermedad a sus hijos. ¿En qué sociedad estamos viviendo que en vez de desarrollarnos científicamente vamos un poquito hacia atrás? Bueno, mucho hacia atrás, muchas cosas. Pues estamos viviendo en esta sociedad que pone el letrero en los portales de la casa para que el vecino sanitario se vaya a vivir a un hotel. Estamos viviendo en esta sociedad. Exacto. Y entonces tenemos, bueno, pues de nuevo, cambiémoslo a positivo. ¿Qué es lo que acerca de qué tenemos que reflexionar? ¿Cómo se tiene que educar a las generaciones que vienen? ¿Qué mensaje hay que dar? ¿Qué mensaje hay que pasar? En fin, yo creo que esto es una reflexión mucho más allá de la biomédica. Esto es un tema de humanidad, no es un tema solo de conocimiento, sino de educación. Y la educación va más allá de la universidad. Pues vamos a seguir hablando de humanidad y vamos a hablar de otro tema que también me pone los pelos como escarpias. Resulta que somos tan humanos que decimos que siempre vamos a buscar soluciones a problemas médicos como el que tenemos ahora aquí. Pero ¿qué ocurre? Cuando esos problemas están ahí fuera, antes nos preguntaba Sonia qué vacunas hay para otras enfermedades, pues que muchas veces nos importa 4 bledos. De hecho, tú estás trabajando en un equipo donde se está trabajando en la tradición ya de lo que inició Patarroyo, pero con los equipos actuales de Alonso,
que estáis intentando desarrollar una vacuna efectiva para la malaria, pero es una vacuna que será efectiva para los niños africanos y niñas africanas, pero además africanos solo, es decir, no servirá ni para los turistas, ni servirá para los ejércitos, ni para las grandes potencias, ¿no? Entonces, ya os encontráis con esos problemas. Y entonces, con el mal de Chagas pasa lo mismo. Medicamentos que eran efectivos para el tripanosoma se retiraban del mercado y otros que os gustaría que se investigase sobre ellos, resulta que no se ha investigado. ¿Cuándo ha cambiado la cosa? Cuando nos empiezan a llegar las enfermedades aquí, ¿no? Creo que es así, como va, hipocresía pura, ¿no? Yo diría. Efectivamente, la enfermedad de Chagas fue descrita y descubierta en 1909, casi 100 años después, cuando llega a Europa con los movimientos migratorios de finales de los 90, y ahí es cuando, principios de los 2000, ahí es cuando empieza a interesar. Ahí es cuando empieza a interesar, se empieza a mover la investigación en nuevos fármacos, en biomarcadores de respuesta terapéutica, biomarcadores de progresión. Todavía estamos en pañales en temas de investigación. No sabemos del 100% de personas que tienen la infección, solo el 30% desarrollan la enfermedad y no sabemos quiénes son. Entonces, fijaos, si tenemos que focalizar una respuesta, como hablábamos antes, de vacunas para quién y cuál es la estrategia, pues en Chagas algo similar. ¿Para quién y cuál es la estrategia? Pues la estrategia quizás sería cubrir a estos que van a desarrollar enfermedad en algún momento, aparte de, por supuesto, intentar evitar que se adquiera la infección. Pero es que no lo sabemos porque no sabemos discernir quiénes son los que desarrollarán la enfermedad o quién quedarán en fase de infección. Todo esto no se sabe, pero sí ha empezado a mover un poquito hace 15 años, 15, 20 años, cuando ha empezado a haber casos en Europa, en Estados Unidos, en Japón, de personas con infección por Trypanosoma cruzi. Es ahí que se ha empezado a mover un poco la cosa. Bendita sea, lectura positiva de nuevo. Mejor que se mueva ahora que no que pasen 100 años más a que se tenga esto que empezar a mover. Y un tema importantísimo, ahora que hablábamos de enfermedad y lacra social, por ejemplo, ahora volvemos un poquito a la COVID, ¿no? Pero ahora se habla de que quizás tendríamos que llevar un pasaporte donde se dijera si hemos pasado o no hemos pasado la enfermedad. Bueno, para empezar nos tendrán que llegar los test y se nos tendrán que hacer los PCRs para saber si lo hemos pasado o no. Pero si se hace este pasaporte, yo creo que antes, cuando una persona iba al médico y le decían, mire, usted tiene tuberculosis, sería bueno que se pusiera una mascarilla, sería bueno que se tome la medicación, sería bueno que no tenga contacto estrecho con mucha gente sin advertirles de que usted tiene tuberculosis, pero no se le ponía una marca ni un tatuaje en la cabeza o en el papelito diciendo, esta persona es tuberculosa, ¿no? Porque si no, esto podía crear un rechazo social, un rechazo en el trabajo, etcétera. ¿Por qué ahora con esta enfermedad nos tenemos que replantear si la gente tiene que llevar un carnet de sus patologías? Porque de esto a llevar ya un carnet donde pongan nuestro ADN y esto pueda servir a mutuas o a empresas para saber si nos van a contratar o no, pues hay poca distancia, ¿no? Pues para empezar tendremos que saber qué significa haber pasado una vez más, qué significa haber pasado la infección o haber desarrollado la enfermedad. A día de hoy no lo sabemos. A día de hoy no sabemos si confiere inmunidad, si no la confiere y si la confiere por cuánto tiempo. ¿Qué significa que yo he pasado la enfermedad? No lo sé. A día de hoy no lo sabemos. Entonces, que yo lleve un carnet diciendo que he pasado la infección exactamente, o sea, a mí que científicamente me expliquen para qué, o sea, cuál es el sentido a día de hoy. A lo mejor dentro de 2 meses la respuesta está clarísima y estoy más que de acuerdo en que esto se lleve adelante por las razones X que me las tendrían que explicar muy bien también. Pero a día de hoy, o sea, es que no sabemos lo suficiente para ir delante con la medida antes que con la evidencia. No le veo el sentido. Yo personalmente no le veo el sentido basándonos en lo que sabemos ahora mismo. Exacto. Realmente es uno de los temas que preocupa, ¿no? Como hay veces que no solo, ahora lo estamos viviendo aquí, nos estamos poniendo los zapatos como ya varios de los oyentes nos están diciendo, ¿no? Pero sí que es cierto que de alguna manera es lo que ha ocurrido en otros países. Lo hemos visto tú y yo, ¿no? El mal de Chagas mismo, ¿no? El rechazo social que crea aquí es un rechazo social que viene de lejos ahí en América, ¿no? En América Latina
países como Bolivia, ¿no? Pues personas que tenían mal de Chagas que no se atrevían a decirlo por ser rechazadas a nivel incluso familiar, ¿no? A nivel de que realmente incluso en sus poblaciones pues que se las tuviera como aparte, como si fuera algo ya relacionado pues con ciertas supersticiones, etcétera, ¿no? Y lo hemos visto también pues con el ébola, ¿no? El ébola pues que a veces se mezcla con ritos, con aspectos religiosos, entonces adquiere tintes dramáticos. Te puedo decir que hemos llegado al límite del tiempo, pero María Jesús, he de decirte que todos los comentarios que estoy leyendo aquí son alabándote, porque sobre todo estás haciendo patente lo que es la premisa de Una Ventana a la Ciencia, que es divulgar, porque como están diciendo muy bien por aquí los oyentes y las oyentes, la mejor vacuna contra la incultura es precisamente el conocimiento, ¿no? Es decir, que la vacuna contra la irracionalidad, el racismo y esta incomprensión ante la enfermedad, pues es precisamente la mejor vacuna, pues el conocimiento, y es lo que nos has aportado tú aquí. Muchísimas gracias, María Jesús. Vamos a hablar de ciencia y cómics, cómo fomentar el interés de la ciencia a través de las viñetas, y va a estar como ponente Miriam Rivera, que es de CEO Biomix, y va a moderarla Raúl Torán. Muchísimas gracias, María Jesús, y muchísimas gracias al equipo de Cosmocaixa y de la Asociación Catalana de Comunicación Científica, y por supuesto a todas las personas que nos están escuchando y aportando sus comentarios. Y bueno, dicen que suerte que no hemos hablado de Trump. Te quería preguntar por la lejía, pero yo creo que no nos ha dado tiempo. Muchas gracias a todos vosotros, Jordi, a ti como siempre por brindarnos la oportunidad de hablar un ratito, que siempre es un placer y siempre es súper divertido si estás tú del otro lado. Y con todo gusto, aquí, bueno, pues aquí estoy para lo que queráis. Pues, un fuerte abrazo a todos.